El propósito de esta sesión es desarrollar el análisis comparativo para el cálculo de las pérdidas mediante la aplicación de los dos autores principales que mencionábamos anteriormente. Uno, con el respaldo de la Comisión Nacional del Agua. Otro, con el respaldo o sugerencia, ¿sí?, de los fabricantes de tuberías. Y me refiero básicamente a quien goza de ese respaldo por sus características de la Comisión Nacional del Agua, CONAGUA, es la expresión de Darcy. La Comisión Nacional del Agua nos establece que con la ecuación de Darcy debemos hacer ese análisis de pérdidas longitudinales. Al estar asociadas con la longitud, en ese trayecto, el fluido, ¿sí?, va a manifestar los efectos de la viscosidad. Recordemos que la viscosidad es la resistencia al movimiento y es en ello donde se manifiestan estas pérdidas de energía, ¿sí? Bien. La estructura de la ecuación de Darcy incluye un coeficiente F, coeficiente de fricción, que vamos a considerar debe determinarse de igual forma con el planteamiento de la Comisión Nacional del Agua a través de la expresión de Kohler-Group, cuya estructura es esta. Bien. Establezcamos cuáles son los datos en los que vamos a basar este análisis de pérdidas y he planteado que es una conducción a través de la cual está circulando 875 litros por segundo como valor del gasto. La tubería es de 24 pulgadas, ¿sí? Es de asbesto cemento, tiene una longitud de 1350 metros y como dato complementario nos aportan una temperatura de 27.6 grados Celsius, ¿sí? Bien. Para poder dar aplicación entonces a nuestra ecuación de Darcy y determinación de nuestras pérdidas, empecemos por revisar los datos que tenemos. En situación del gasto, 875 litros por segundo. Ajá. Este gasto, por lo regular, en las ecuaciones para el análisis de pérdidas, debería de estar expresado en metros cúbicos por segundo, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es la determinación de nuestra información en las unidades que lo requieren, se manejen las expresiones que vamos a aplicar. Tenemos un gasto, sí, perdón. Tenemos un gasto de 875 litros por segundo. Ajá. Este planteamiento de abreviarlo es una forma de representación de las unidades que corresponden también a una expresión como la que tengo indicada acá. Son litros sobre segundo. Recuerden que el gasto es el volumen dado por unidad de tiempo que pasa por una determinada sección. Para convertir estos 875 litros por segundo, requiero de la equivalencia entre litros y metros cúbicos. ¿Sí? ¿Qué relación existe entre litros y metros cúbicos? El área, ¿no? Metros cúbicos son 1000. ¿No tienen el dato de la equivalencia entre litros y metros cúbicos? Un metro cúbico son 1000, Un metro cúbico. 10,000, ya no me acuerdo, profe. Un metro cúbico, Son 1000. ¿sí?, Son 1000 litros, vale ¿no? a 1000 litros. ¿Ok? Con lo cual,
Para expresar este gasto que está en litros por segundo en metros cúbicos por segundo, lo único que tendríamos que hacer es entonces, tengo los litros en el numerador como unidad inicial, necesitaría yo los mismos litros como unidad en el denominador para poder simplificarlos, y en su lugar dejaré el metro cúbico con la relación que planteamos de que un metro cúbico equivale a 1000 litros. ¿Sí? De esta forma, litros con litros se simplifica y el planteamiento nos quedaría metros cúbicos por segundo. ¿Qué operación es la que tenemos que hacer? 875 sobre 1000, 3 ceros al dividir y considerar que tengo 3 ceros, posición del punto se recorre 3 espacios hacia la izquierda, con lo cual nuestro resultado sería igual a punto 875 metros cúbicos por segundo. ¿Correcto? Sí. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Tenemos ya entonces nuestro gasto en metros cúbicos por segundo. Mi ecuación de Darcy requiere la determinación del valor de la velocidad. La longitud ya la tengo, ¿sí? Voy a ir palomeando los datos que tengo, los datos que dispongo. La longitud la conozco, son 1350 metros cúbicos, metros de distancia. Valor estandarizado de la gravedad, lo conozco, ¿sí? Necesito la velocidad, ya conozco el gasto, ¿sí? Esta velocidad, al igual que este dato, el diámetro, son desconocidos. Y este valor de velocidad depende del área. Porque ahora lo que vamos a considerar es que a partir de la ecuación del gasto, que es área por velocidad, ¿sí? Área por velocidad, nosotros podremos, una vez conocido el gasto en metros cúbicos por segundo, conociendo el diámetro, podremos calcular el área y de aquí obtener la velocidad que hemos de aplicar en la ecuación de Darcy. Para esto, entonces, el diámetro, se plantea que tengo un diámetro de 24 pulgadas. Esa es la referencia comercial que tengo de la geometría de mi tubería y me dicen que es de asbesto cemento. ¿Sí? 24 pulgadas en asbesto cemento. ¿Qué diámetro interior tiene? Recuerdan que habíamos solicitado esta situación de su tabla resumen. ¿Tenemos ese dato? Voy a compartir con ustedes la información para hacerlo más rápido. ¿Se ve en pantalla? Sí, sí se ve, profe. Tenemos el profe. el resumen, ¿no? Es Mexalit. Tengo los diámetros y en este caso voy sobre una tubería. No me dicen qué clase. Esto no me permitiría en ese sentido determinar, puede ser una instalación ya existente, ¿sí? Entonces me voy sobre el dato del diámetro, 24 pulgadas en milímetros, según Mexalit. 600, ¿no? Son 600. Esto es lo que yo necesito que ustedes empiecen a manejar. Ajá. Entonces, 24 pulgadas, de acuerdo con el fabricante, son 600 milímetros. No es una conversión la que vamos a hacer. ¿Sí? Entonces,
Elegimos los 600 milímetros como información dado del fabricante. ¿Ok? Y con ese dato, para una tubería de diámetro de 24 pulgadas, que tiene como diámetro interno 600 milímetros, ¿sí? Lo primero que vamos a hacer es calcular el área. Área de una tubería de 24 pulgadas. Esto tendría que ser, ecuación por favor. Pi por diámetro sobre 4 Pi por diámetro, al cuadrado, perdón. trabajando a tubo lleno, recuerden, ¿no? Esa tubería está trabajando a presión. Ese es el planteamiento de nuestras ecuaciones. Punto 6, ajá, porque estos 600 milímetros expresados en metros, tendrían que ser punto 6 de metro, ajá, esto al cuadrado, y todo esto dividido entre 4. Pi por diámetro al cuadrado entre 4. Punto 2826. ¿Cuánto, perdón? Punto 2826. Punto 2826. Gracias. ¿Estoy en el cuadro todavía? Punto 28, No se ve nada. 26. Profe, no se ve cuadrados, el ¿es correcto? pizarrón. Sí, profe, sí se ve todavía. Sí. Es que tienes que cambiar de cámara. Es que hay dos pantallas, es que hay dos cámaras, una donde sí se ve y otra que está de frente. Busca la que está de frente, la de frente sí se ve. ¿Sí estamos bien? Sí. Sí, profe. Todo bien. A ver, si estamos viendo la pantalla de la pizarra, ¿verdad? Sí. Ok, si tengo entonces este dato del área, para calcular la velocidad, que es el dato que nos interesa, despejado de la ecuación del gasto, por lo tanto, nuestra velocidad tendría que ser el cociente del gasto. El gasto que determinamos fue de 0.875 metros cúbicos por segundo. Esto dividido entre el área, que es 0.2826 metros cuadrados. ¿Sí? Denme el dato, por favor. Valor de la velocidad en 24 pulgadas. 1.3270 metros sobre segundo. ¿Cuánto, perdón? 1.3270. 1.3270. Sí, Ok, 32.7, ¿no? metros sobre. Y las unidades que nos quedarían, completamos este como fracción, nos queda metro cúbico sobre segundo sobre metro cuadrado, con lo cual se simplifica y esto se reduce a metros por segundo. ¿Sí? Ingeniero, difiero del resultado de la velocidad. A mí me sale 0.96, 3.1. Estoy de acuerdo con A mí ella. A mí igual me sale todo. Revisen, por favor. ¿Cuál sería el dato correcto? El de 3.095. porque al checar las unidades, 2, aunque esté un poquito más variado, cabe 3 veces en el 8. Exacto, ajá. Cuando el numerador es mayor que el denominador, vamos a tener entero y la relación es arriba de 3 veces, ¿verdad? Ujú. Entonces, corregimos el dato. ¿Cuánto sería? 3.096 o 3.1. 3.096. Ujú. Vamos a dejarnos con 3 cifras significativas, ¿les parece? Ok. ¿Coinciden con ese valor? Sí, ingeniero. Profe, Ok.
Bueno, ahí nada más una situación de corrección. Perfecto. Punto importante en este planteamiento que llevamos. El comportamiento de nuestra conducción, decíamos, es indispensable controlar cuáles son los rangos de velocidad que se están dando. Porque, precisamente, en consecuencia de que la velocidad aumente, ¿sí?, nos va a traer como efecto que la presión disminuye. Voy a compartir con ustedes esto en un video, como parte de la estructura del sustento de este comportamiento. Y la Comisión Nacional del Agua, por favor revísenlo también. Ahí es donde creo me hace falta la información del libro de lineamientos. Si no lo localizo en la página de la Comisión Nacional del Agua, se los voy a compartir. Necesito que ustedes chequen, por favor, cuáles son los rangos de velocidad permisibles para los diferentes materiales. Y esto es necesario conocerlo porque, consecuencia de que la velocidad sea alta, ¿sí? Imaginemos, estamos haciendo transitar un fluido. Decíamos, ese fluido, que para nosotros es agua, no viaja solo en una conducción. Va en acompañamiento de una mezcla de líquido y gas, que sería agua y aire, consecuencia del propio proceso y en donde se tiene consideración de que también vamos a poder tener incluido sólido, y ese sólido puede ser consecuencia de las arenas, inclusive del propio desprendimiento de las paredes de algunos materiales, como son, por ejemplo, en el acero, ¿sí? Se llegan a desprender algunas porciones de la capa de la tubería, consecuencia de la corrosión, ¿sí? Entonces, esos sólidos que viajan a una velocidad muy grande, de forma permanente a lo largo de la tubería, va a generar en la tubería ciertos desgastes como una lija, ¿sí? En este momento ustedes podrían pensar, bueno, ¿cómo es que viaja el sólido? Por lo regular vemos líquido, ¿y qué tan significativo puede llegar a ser? Tan solo ubiquen, ¿han tenido la curiosidad de revisar sus depósitos de agua, de suministro de casa, sus tinacos? ¿Qué ven en el fondo del tinaco? En el fondo del tinaco, ¿está limpio? También hay agua. Lodos. Bueno, lodos, pero muy bajos. Es una capa mohosa en realidad. Son sólidos, es sedimento, ¿sí? Esto demuestra que en nuestra conducción no solamente estoy transportando el líquido, que es el objetivo principal, sino que también tenemos algunos sólidos. Obviamente, esos elementos que se sedimentan, ¿sí?, pueden ser partículas pequeñas que se agrupan y queda como algo pastoso. Y si ustedes han tenido que limpiar, ¿sí?, ese sedimento, en el fondo se encuentran las partículas de mayor peso, ¿sí? ¿Qué tipo de partículas son las que estamos viendo en ese sedimento? A veces son arenas, y esa arena o ese grano, que puede ser fino, pero tiene un peso ligero como para que lo pueda transportar el fluido, en una velocidad muy alta puede generar un efecto de erosión en la tubería. Pero ese mismo sólido, viajando a una velocidad muy baja, ¿qué va a ocasionar? Lo mismo que sucede en su tinaco. Se va a sedimentar. Cualquiera de los efectos, imaginen la tubería que yo estoy considerando que esta debe de estar totalmente llena y la ecuación a la cual estoy
planteando su análisis, es a una sección circular que trabaja a presión, ¿verdad? Lo que daría por consecuencia, el fluido debe estar planteado, ocupa toda la sección de mi tubo, ¿sí? Pero en una zona en donde la velocidad fue baja, en una tubería donde la velocidad fue baja y el sedimento ocupa una porción de fluido, porque eso se va a depositar en la parte baja. ¿Qué sucede con el valor del área hidráulica? ¿Es la misma con la que yo estoy analizando? Disminuye. No, disminuye. El área hidráulica ya no es la misma. Y ya condicioné que esto se está dando porque tengo una velocidad baja. Entonces, esa velocidad baja con una menor sección queda por consecuencia con el gasto. Es el gasto que yo estoy considerando como dato de cálculo. Con una velocidad baja y con una sección hidráulica menor, el mismo que estoy entregando. No. Ya no estoy entregando ese gasto. ¿Sí me explico? Y esto es consecuencia de una mala operación. Para evitar esto, se colocan a lo largo de los diferentes tramos que constituyen nuestra tubería, ya sea una red, ya sea una línea de conducción, ¿sí? Se deben de colocar elementos para poder dar ese mantenimiento, que le llamamos desfogues, que no se trata más que de una simple tubería, una T, donde colocamos una válvula. En las partes bajas, que es donde se van a presentar estos fenómenos. Pensemos en que este es un punto bajo en el desarrollo de la tubería, ¿sí? En lugar de dejar un codo, simplemente lo que hacemos es colocar en esa zona un tramo recto. Perdón por el dibujo. Ese sería el codo. Aquí estaría el otro codo. Y entre estos codos colocamos una T. Que se conecta a una válvula. ¿Sí? Entonces, este es un codo. Este es el otro codo. Esta es una T de interconexión con una válvula que en el momento en el que aquí se tenga ya cierta cantidad de sedimento, la válvula se abre y se puede desalojar para recuperar la capacidad hidráulica. Pero todo esto, que ya es cuestión de mantenimiento, viene asociado con el cuidado de la velocidad. Revisen, por favor, en el manual de conducciones, ¿cuáles son los rangos de velocidad permisibles? Tenemos valores que no deben de ser menores. Tenemos un límite menor, así como tenemos un límite mayor. Y no sé si esto lo hayan revisado, debe de figurar también en el manual del CivilCAD. Chequenlo, por favor. En el CivilCAD, lo único que vamos a considerar es que este es un resumen. Y es un programa de aplicación que no goza del respaldo. Pero la información debe de estar del manual de la Comisión Nacional del Agua. ¿Qué tiempo llevamos, por favor? Restan menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Ok. ¿Queda claro este planteamiento? Lo primero que tengo que hacer cuando estoy haciendo mi revisión hidráulica es evaluar si el rango de velocidad con el que estoy trabajando, ¿sí?, es el correcto. En este momento lo tomo como un dato, queda para que le demos respaldo más adelante y revisar si estaba dentro o fuera de rango. ¿Ok? Bueno. Dados entonces ya estos datos, borro el esquemita que tengo aquí. Esto lo quitamos. Nada más era parte de la
Aplicación de complemento. Conozco entonces ya la velocidad. Ya tengo mi valor del diámetro, de acuerdo con la especificación. ¿Sí? Ya conozco la velocidad. ¿Qué es lo que me está haciendo falta para poder calcular mis pérdidas? Tendríamos el coeficiente de fricción, que deberemos de analizarlo con Colebrook. Y Colebrook, ¿sí? Voy a necesitar algunos datos, algunos de los cuales ya conozco, el diámetro ya lo tengo, voy sobre este dato y sobre el número de Reynolds. En este momento, con el valor de la velocidad, Reynolds, ¿qué estructura tiene para determinar su valor? ¿Cómo calculamos el número de Reynolds? La velocidad por el diámetro sobre la viscosidad, ¿no? Ok. Es el producto de la velocidad por el diámetro entre la viscosidad cinemática. De acuerdo con la información que llevamos, la velocidad 3.096 metros por segundo, ¿sí? Valor del diámetro 0.6, esto expresado en metros. ¿Y estoy en el cuadro? ¿Sí, verdad? Sí. Ok. ¿Y qué nos hace falta? La viscosidad cinemática. Esta viscosidad cinemática, como en este caso no nos está condicionando el tipo de fluido, vamos a trabajar sobre el agua, ¿sí? Requerimos ¿de qué? Tabla de propiedades del agua. ¿La tenemos? Nada más viene de temperatura 25 y de temperatura 30. Ok, ¿esto qué implicaría? Que hay que interpolar, ¿no? Exacto. Necesitamos llevar a cabo una interpolación. Esa tabla de las propiedades del agua, ustedes la tenían disponible, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a compartir la información de dónde está obteniéndose esos datos. Esta es la tabla de propiedades que yo tengo. Y para efectos de abreviar, tenemos entonces que nuestra temperatura es de 27.6. La tabla me proporciona para 25 y 30. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? Pues debemos llevar a cabo una interpolación. Los valores de viscosidad que a nosotros nos interesan para la ecuación de Reynolds, para su determinación del número de Reynolds, ¿sí? Implicaría entonces que yo considere para 25 8.93 por 10 a la menos 7. Y para 30, que es el rango de velocidad arriba, 8 por 10 a la menos 7. Este tipo de situaciones, por eso les planteaba yo, si la información ya la tenemos en Excel, en lugar de estar haciendo los cálculos manuales, la recomendación sería que ustedes la consideren con la estructura de su tabla con renglones intermedios, de manera que entre cada renglón puedan desarrollar ustedes las expresiones de interpolación. Según yo, con ese valor de temperatura de 27.6 que ya alimenté aquí, el valor de la viscosidad cinemática tendría que ser de 8.446 por 10 a la menos 7. ¿Sí? Dejo ese número para que ustedes lo revisen. .446 por 10 a la menos 7
valor de la viscosidad correspondiente a una temperatura que nos marcaron iba a ser de 27.6 grados. Ajá. ¿Qué es lo que tendríamos que estar revisando? Un procedimiento de interpolación, que ese de alguna forma pues no es más que una relación de triángulos semejantes. ¿Ok? Esto lo hago con el propósito de que podamos avanzar sobre el desarrollo de nuestro cálculo. ¿Sí estamos? Con este dato de viscosidad, recordemos que la tabla señala que son metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Que la misma estructura de unidades vamos a obtener en el numerador. Apóyenme con el cálculo, por favor. 8.446 por 10 a la menos 7 metros cuadrados sobre segundo. ¿Sí? Dense cuenta cómo este valor, al tener exponente base 10 y ser negativo, ¿sí?, Profe, va a dar como resultado algo muy pequeño entre lo que estamos dividiendo. Por consecuencia, la tendencia del resultado del número de Reynolds, ¿cuál es? ¿Ese valor va a ser pequeño o va a ser grande? 2019. Lo grande. Tiene que ser grande, ¿sí? Y cuando el número de Reynolds es mayor, ¿a cuánto? ¿Cuáles son los rangos con los que clasifico con Reynolds? Mayor de 4000, Mayor de 4.000. menor de 2000. Mayores a 4000, el régimen de flujo que me plantea Reynolds, ¿cuál es? Turbulento. Turbulento, ¿sí? Consecuencia entonces de que el número de Reynolds con viscosidades bajas sea alto, su régimen siempre va a ser turbulento, y es el caso que vamos a tener con el agua, ¿sí? Y esto también lo señala la Comisión Nacional del Agua en sus especificaciones. Valor específico del cálculo, ¿cuánto nos da, por favor? 2199. ¿Cuánto? 2199. ¿Ya el resultado del número de Reynolds? No, ya hice la aproximación, perdón. Creo que ese dato estaría mal. Si estamos Creo en que es 2.199.000. 2.199.000. Sí. Cuidado ahí Es con de 2.199.384. 199.384. 384. 384. Punto 324. Punto 394. Ajá. 24. 24. ¿Cuánto, perdón? 4. 24. 324. 324. 324. Ok, para estar exactos en el valor, ¿verdad? Y este dato simplifica las unidades de manera que se queda simplemente ya como un valor escalar adimensional. ¿Sí? Bueno, en ese planteamiento ya conozco el número de Reynolds. ¿Ok? Este ya es un dato conocido. Me hace falta entonces, para efectos de poder aplicar Kohler-White, el dato que tengo aquí, que corresponde, la epsilon, ¿sí?, que corresponde a la rugosidad absoluta del material. Rugosidad esta es la rugosidad absoluta, ¿sí? Esta la tendríamos que revisar. Vamos a checar con tablas, se las proporciono yo en este momento. La rugosidad absoluta para el asbesto cemento tiene un dato de 0.025 milímetros, ¿sí? Y esta la vamos a buscar en tablas y
déjenme darles el dato de la bibliografía, se los debo en este momento. Me parece que son los apuntes. Tengo dos, creo serían el de golpe de ariete, de Uriel Mancebo del Castillo, es uno que maneja precisamente cuestiones asociadas con el golpe de ariete, el número de Reynolds. O puede ser también los apuntes de abastecimiento de agua, que el autor no recuerdo, pero son apuntes de la Facultad de Ingeniería de la UNAM. En fin, tenemos este dato, con lo cual estaríamos ya en posibilidad de hacer el planteamiento de nuestra ecuación de Colebrook-White. ¿Sí? Ese lo vamos a desarrollar aquí en este lado. ¿Se alcanza a ver bien? Sí, profe. Ok. Ok. Vamos a transcribir entonces la información. Tenemos la ecuación de Colebrook-White con esta estructura y vamos a empezar a vaciar nuestros datos. Y estoy en este planteamiento. Hasta aquí la rugosidad absoluta del asbesto cemento la estamos tomando como un valor de 0.025 milímetros. ¿Sí? Voy a indicar ahora el diámetro. Planteábamos que el número de Reynolds que nosotros obtuvimos hace un momento es adimensional, como también es adimensional el coeficiente de fricción que vamos a calcular acá. Todo este planteamiento entonces tiene como consecuencia que es adimensional y se está sumando al procedimiento que estamos planteando acá. Para poder entonces considerar que este sea dimensional, el diámetro que vamos a indicar aquí, lo vamos a expresar en milímetros también, ¿sí? Y decíamos, la tubería de 24 pulgadas, de acuerdo con el fabricante, señala que son 600 milímetros. Y aquí nada más la observación. Si al momento de estar haciendo el análisis y a mí me dan como información que la rugosidad absoluta del material o de la tubería está dado en centímetros, lo único que tendría yo que hacer es ajustar el dato del diámetro, ¿sí? Para efectos que las unidades simplemente se anulen. ¿Estamos de acuerdo? Esto, ya que todo lo que tengo dentro del paréntesis o toda la estructura de la ecuación de Colebrook debe de ser adimensional. ¿Ok? Esto entonces dividido entre 3.71 más 2.51, que son los escalares planteados por Reynolds. Y esto dividido entre, aquí es donde nos viene un numerote, 2.199.384.324. ¿Ok? Esto es el valor del número de Reynolds que será multiplicado por nuestro coeficiente F. Aquí ya no me dio el espacio. Pero bueno, el punto está, y aquí cerramos, ¿no? Esto en producto. Para empezar, algo que se me pasó aquí comentarles. Este número de Reynolds, que es de 2 millones, ya está muy por arriba de los 4,000 que nos establece para la consideración de que el régimen sea turbulento, ¿sí? Y por lo regular este dato siempre va a estar por arriba de los 4,000 y en un rango de más allá de los millones, ¿sí? Lo que asegura o garantiza que todos los fluidos que tengan un comportamiento muy semejante al del agua, es decir, ¿quién comparte esa característica en cuestión a la viscosidad? La gasolina, el diésel, ¿sí? Aceites que son delgados, algunos aceites que son lubricantes
como el líquido de transmisión, la de la dirección hidráulica, ¿sí? Todos estos líquidos que se asemejan al comportamiento del agua, en su conducción, por lo regular van a presentar un régimen turbulento, ¿sí? Ese es el punto que quería yo aclarar acá, y que mi ecuación tendría entonces ya un planteamiento con esta estructura de datos, ¿sí? Aquí lo que les voy a pedir, por favor, que me apoyen, es que hagan las operaciones y llevemos al grado de la simplificación de los términos nuestra estructura, porque esto se tiene que desarrollar con un método de aproximaciones sucesivas. Esas aproximaciones sucesivas implicarán que nosotros indiquemos un valor, y en función del comportamiento lo vayamos haciendo, le vayamos aplicando modificaciones de ajuste, ¿sí? Entonces, por favor, calculen este cociente, es decir, la rugosidad absoluta entre el diámetro, inclusive entre los 3.71, para dejar ya aquí esto como un solo escalar, y lo mismo vamos a hacer en el segundo elemento dentro del paréntesis. ¿Cuánto nos da? Me da como 1.123 por 10 a la menos 5. Voy. Permítanme. A ver si me decían. El primer elemento dentro del paréntesis, lo 1.123 anotamos y lo revisan, ¿no? ¿Sí? 1.123 por 10 a la menos 5. Ajá, por 10 a la menos 5. Revisen Más. ese dato, por favor. 1.141. Está bien. Ok. Ese número, si ya lo tienen ahí, traten de registrarlo en memoria de su calculadora, ¿sí? Consérvenlo como es un valor muy pequeño, ¿sí? No nos genere mucha variación al momento de estarlo transcribiendo, tenerlo que estar cargando en la calculadora, por favor. Siguiente dato, ¿cuánto nos daría? 1.141 por 10 a la menos 6 sobre la raíz de f. Ok, entonces, el escalar, 1.141 por 10 a la menos 6. ok, y esto nos queda sobre la raíz de f, ¿verdad? Revisen esos datos, por favor. También. ¿Estamos bien? Sí. Ok. El planteamiento de Cole Group deja a mi coeficiente f como un dato incógnita, tanto en el primer miembro de la igualdad como en el segundo miembro. Y les decía yo, entonces, este planteamiento va a requerir de que nosotros hagamos una revisión por aproximaciones sucesivas. Y un dato que es importante dentro de este desarrollo. Se tiene conocimiento de que este coeficiente de fricción, F, por lo regular, se encuentra en un rango de valor con los siguientes datos. F va a estar entre un valor de 0.01 y 0.02. ¿Ok? Esos son los valores en los que se encuentra por lo regular
el coeficiente F. Esto es una información de acuerdo con la experiencia en su aplicación. Como nuestra expresión entonces tiene el dato de F como un valor incógnita y que tendríamos que empezar a proponer, para no dar, vamos a utilizar el término palos de ciego, el procedimiento al que vamos a sujetar esta revisión implicará, en primera instancia, establecer una tabla de valores en donde vamos a ir asignando, y estos van a ser los dos valores controlados. Voy a ponerlo así, de 0.01 el valor inicial de F como valor menor, y si alcanza a ver, valor máximo 0.02, ¿sí? Este es un 0. ¿Sí? Y en ese aspecto revisaremos el resultado del primer miembro de la igualdad, ¿sí? Que sería 1 sobre la raíz de F. Ajá. Y en el segundo miembro, todo lo que corresponde a 2 logaritmo de la rugosidad absoluta entre el diámetro, 3.71 más 2.51 el número de Reynolds por la raíz de F, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? Ver el comportamiento de los dos valores de manera que nosotros podamos ir ajustando nuestro dato. Entonces, necesito, por eso les decía yo, guarden estos valores en memoria, para que, o bueno, estructuren la ecuación de manera que solamente vayamos cambiando este valor de F, de acuerdo con los datos que vamos a ir dando acá. ¿Sí les parece? Y lo hagamos de una forma mucho más dinámica el ejemplo que estamos desarrollando. ¿Sí? Y que sea solamente una persona que me dé el valor de 1 sobre la raíz del dato que vayamos planteando en esta estructura de información. ¿Les parece? Traten de estructurar en su calculadora este planteamiento de ecuación del segundo miembro de mi igualdad. Que ya trae una evolución con cierta tendencia. ¿Ok? Y ustedes me dicen cuando la tengan. A ver. Este desarrollo yo estoy tomando en consideración por las circunstancias que se dieron en el anterior curso, ¿sí? Las condiciones de la pandemia, que no todos tal vez tuvieron la oportunidad de trabajar el tema a nivel del detalle. El procedimiento para determinar F, ¿sí? De forma gráfica se desarrolla con el diagrama de Moody. Ese diagrama de Moody está estructurado de manera que relaciona el número de Reynolds, ¿sí? Y lo que tenemos aquí, la relación de nuestra rugosidad absoluta entre el diámetro, y genera unas curvas, ¿sí? Cuyo origen de ese diagrama es precisamente la ecuación de Kohler-Ruth. El punto en el que estamos en ese momento, ¿qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Si yo tuviera que hacer ese cálculo, porque ahorita estoy haciendo el cálculo solamente de revisión de un tramo, pero voy a revisar no un tramo, sino que voy a revisar un sistema de distribución de agua en una red. ¿Qué tan práctico es que yo dependa de un elemento gráfico? Que, para empezar, necesito tener correcta interpretación del diagrama de Moody. Y el diagrama de Moody tiene como inconveniente que está graficado con escala logarítmica. Y esta escala logarítmica, para empezar, hay que entender bien su interpretación.
además tiene como circunstancia que depende del grado, la interpretación, el grado visual, ¿sí? Todo lo que sea un elemento gráfico que es externo, ya me implica una serie de circunstancias de error humano, ¿sí? Y no voy a revisar un tramo, necesito revisar una red. ¿Cuántos tramos constituyen una red de abastecimiento de agua? No voy a tener 1, 2, no voy a tener 100, a veces llego a tener miles de tramos. Eso, como ingeniero, me hace eficiente. No voy a ser eficiente. Ahorita lo que estamos haciendo es describiendo el procedimiento para entender cuál es la lógica con la que lo voy a resolver ya con un elemento mucho más dinámico. Este procedimiento lo resolvemos con mucha facilidad en la hoja de cálculo con la función buscar objetivo. Entonces, yo no quiero que ahorita nos perdamos del escenario de que entendamos el procedimiento. Mi obligación es explicarles a ustedes cuál es la lógica en la que se desarrolla, pero también darles los elementos para que ustedes sean competitivos y hagan eficientes sus tiempos. No sé si me explico. Quiero que veamos qué es lo que está haciendo de manera implícita esa función buscar objetivo. Lo vamos a entender cuando hagamos el desarrollo acá. Entonces, ahorita no pido el número que me da la solución tampoco, sino que me den los valores de cada uno para encontrar la lógica de desarrollo. No quiero que me resuelvan el problema. Quiero que entendamos la lógica hacia dónde lo voy a llevar para resolverlo más rápido. ¿Me explico? Con este planteamiento, creo que si ya tienen datos ahí, con punto 0,1, el primer miembro de la ecuación del Colebrook, ¿cuánto nos da? Es que no tengo ese dato. Yo establecí primero el punto 0,15. Si así Ok. lo viéramos. No lo pido para una persona. ¿Quién tiene este dato? 10. 10. El segundo miembro de la igualdad, ¿cuánto nos da? ¿Cuánto? 9.29. 02. 9.29. Vamos a llevarlo a las tres cifras significativas. ¿Les parece? 02. Entonces, 0,2. Ok, gracias. Sí. Comportamiento de la ecuación. El primer miembro es mayor que el segundo miembro. ¿Sí? Pasémonos. Este no me da la solución que yo estoy buscando porque existe una diferencia. ¿Ok? Pasémonos al rango mayor. Con punto 0,2, ¿qué resultado me da el primer miembro? Es 1 sobre la raíz de f. Punto 707. Acá. Sí. Chécalo, por favor. Ah, perdón, es con punto 02, ¿verdad? Punto 0,2. 7.07. 7.07. Ajá. Ok. Y 9.4290. ¿El segundo miembro? Ajá. 9.4290. 9.4290. ¿Qué sucedió? Se alejaron. ¿Cómo se convierte esto? Tengo ahora que el primer miembro es menor que el segundo miembro. ¿Sí estamos? ¿Sí ya lo vieron? Con punto 0,1, el primer miembro era mayor que el segundo miembro, de acuerdo con la estructura del Colebrook. Al darle el dato de punto 0,2, estos resultados cambian su comportamiento. ¿Sí lo ven? Ahora el primer miembro es menor que el segundo miembro. ¿Esto qué implica? Debido al cambio de condición, quiere decir que en este rango forzosamente tiene que estar
la condición en donde se dé la igualdad. ¿Sí me explico? Un procedimiento que sea lógico, que sea controlado de mi parte, ¿sí? Implicaría que yo haga un procedimiento de aproximaciones sucesivas. ¿En qué consiste el procedimiento de aproximaciones sucesivas? Lo explico para la situación nada más de entender qué es lo que estamos haciendo. Vamos a irnos al valor medio de estos dos, que tendría que ser 0.015. ¿Sí estoy? Teniendo el valor medio, vamos a ver cómo se van a comportar los dos miembros de la igualdad. Con 0.015, denme datos, por favor. ¿Qué valor nos da el primer miembro? 8.16. 8.16. Y el otro, Segundo miembro. 9.37 el segundo. ajá, 9.37. Con esto 46. ya es suficiente, ¿verdad? Sería importante que manejemos una cantidad adecuada de decimales porque la tendencia es a que se igualen. Cuando lo hago manualmente, vamos a decir que con esto ya identifiqué el comportamiento. ¿Qué comportamiento tengo entre datos? Tengo un menor que, ¿verdad? ¿Qué sucede en el rango entre 0.015 y 0.02? ¿Va a existir cambio? Disminuye y el otro eleva. Por eso, pero en este rango entre 0.015 y 0.02 no voy a tener cambio. ¿Sí me explico? Lo que da por consecuencia que en dónde debe de estar el valor. Hacia arriba. Hacia Bueno, arriba. hacia abajo, perdón. Hacia arriba en el comportamiento de la tabla. Ujú. Ajá, hacia abajo en la evolución del número. ¿Sí? En esta zona es donde está mi valor igual. Aquí nos fuimos al valor medio. Y así vamos a ir haciendo un ajuste más fino. Dense cuenta de 2 decimales. Aquí ya tengo 3. Siguiente valor, entonces tiene que estar en este rango. Vámonos al valor medio entre 0.015 y 0.01. ¿Qué valor le correspondería? 0.175. 125, según yo. Ujú. Mitad de 5. Ah, sí. ¿Sí, no? Y ya pasé de 3 decimales a 4 decimales. Y aquí lo que voy a llevar es el control. Al irlo haciendo al valor medio, ¿sí? Cada vez vamos a hacer el rango más pequeño, más fino, y nos vamos a ir aproximando a la condición de igualdad. ¿Qué valores nos arroja este número? Buenos días. 8.94. 8.94. ¿Cuánto? 8.90. 8.94. Buenos días. 4. 9.34. 9.33. Buenos días. 33. ¿Ok? Comportamiento. Así, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Que en este rango mantengo este comportamiento y el siguiente, ¿sí lo van viendo? Por eso es un procedimiento de aproximaciones sucesivas y está controlado. O sea, no estoy dando palos de ciego porque en este rango yo pude haber puesto cualquier valor, ¿sí? Pero estamos haciendo una aproximación finita. Esta es la lógica del procedimiento. La solución la vamos a obtener de una forma más simple, como se los mencionaba. ¿Se entiende el planteamiento? Sí. Sí. El dato Vamos a más- dejarlo hasta acá